paz a vosotros, hermanos. Siéntense, por favor. Estaba yo meditando sobre qué dar continuidad a la serie del nuevo nacimiento. Sin embargo, el Señor me fue llevando por otro camino. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo número 50. Dice así: oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Amén. El título, hermanos, del mensaje es Cuando todo parece perdido. Cuando todo parece perdido. Y el pasaje que hoy vamos a analizar, hermanos, es un pasaje que viene precedido por el pasaje del endemoniado gadareno. Mateo, hermanos, el Evangelio de Mateo describe que eran dos. Sin embargo, Marcos y Lucas dicen que era uno. Tal vez esto se deba a que uno de los dos era más importante. Sin embargo, ese no es el propósito del mensaje ni la porción que vamos a estudiar hoy. Pero en el verso 40, hermanos, de Lucas 8, dice que Jesús regresó y toda la gente lo recibió con gozo, porque todos le esperaban. Hubo ahí un contraste muy grande porque los gadarenos no lo querían en su tierra. Los gadarenos, hermanos, que era gente que se dedicaba a criar principalmente cerdos, lo cual era impuro para los judíos, para el pueblo de Israel. Cuando vieron lo que él hace, hermanos, de liberar a este hombre, que se encontraba en unas condiciones de vida terribles, y entonces cuando él le pregunta, ¿cómo te llamas?, ellos contestan, Legión, porque no soy uno, somos muchos, somos muchísimos. Y entonces Jesús los envía al hato de cerdos y los cerdos se lanzan al precipicio y pérdida total. Entonces ellos dicen, no, yo creo que si dejamos a Jesús aquí se nos acaba el negocio. Mejor vete. Y dice que lo estaban corriendo, hermanos, que se fuera. Sin embargo, el gadareno le rogaba que lo dejara quedarse con él. Vea cómo hay contrastes tremendos. Pero Jesús es entonces desechado de una tierra y en esta tierra lo reciben con gozo. En esta tierra lo están esperando. Lo están esperando, hermanos. Es la tierra de Capernaum. Jesús llega de la región de los Gadarenos. La gente lo recibe con gozo. Marcos, el evangelista Marcos, afirma que era una multitud la que se congregó alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. Para que podamos meditar en esta porción de la Escritura, vamos a utilizar principalmente el Evangelio de Lucas, pero también en algunos momentos vamos a usar el paralelo de Marcos y solo algunos textos de Mateo. Vamos a ver precisamente Mateo, capítulo 9, versículo 18. Dice así: mientras él hablaba estas cosas, he aquí que vino un hombre principal y se postró delante de él, diciendo lo siguiente. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñando. Jesús está compartiendo, hermanos, enseñanzas de vida. Jesús está con esta multitud que ha venido a escucharlo. Cuando Jesús está hablando estas cosas, entonces es interrumpido por un hombre. Este hombre, hermanos, según Lucas 8, verso 41, dice que este hombre se llamaba Jairo.
Lucas 8:41, y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo le apretaba la compañía. La Biblia, hermanos, dice que este hombre tenía una hija. Y de acuerdo, hermanos, a la Escritura, nosotros leemos que los hijos son herencia de Jehová. Cosa de estima, el fruto del vientre. Bienaventurado, dice el salmista, el hombre que llenó su aljaba de ella, simulando, hermanos, a unas flechas que utilizaba el arquero. Bienaventurado ese hombre. Los hijos son una herencia del Señor. Son una bendición de parte de Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios es el dueño de esos hijos e hijas, porque Él es el que da la herencia a quien Él quiere. A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué le da hijos a estos que son bien malos? ¿Y por qué a los otros no? Es que no depende de eso, depende de Dios. Porque son herencia del Señor, y el Señor dice, a ti te voy a dar y a ti no te voy a dar. En su soberanía el Señor decide eso. Pero yo quiero hacerles unas preguntas en este sentido, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos? Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos tienen hijas? Bendito sea el Señor, porque tenemos hijos, porque tenemos hijas. Los hijos son una bendición de parte de Dios. ¿No lo creen? Los hijos son una bendición de parte de Dios, hermanos. Pero para los que tenemos hijos y para los que tenemos hijas, ustedes verán que hay una diferencia tremenda entre uno y otra. Los hijos, hermanos, los hijos varones son, en términos generales, más tosquitos. Juegan más rudo. Son más, incluso son, estoy hablando en términos generales, sé que hay honrosas excepciones. Pero en términos generales el niño es más latoso, es más impulsivo, reacciona con más violencia, ¿verdad? Más inquieto, más pegalón incluso. Hay sus excepciones, yo conozco niñas que qué barbaridad. Pero las niñas, hermanos, en términos generales, las niñas son tiernas. Las niñas son apacibles. Las niñas son cariñosas. Son más sensibles, hermanos. Buscan más el contacto, el abrazo, ¿verdad? Los niños son como más interesados. Las niñas, es su naturaleza, son más frágiles. Son más dulces, hermanos, más cariñosas. Cuando usted ve a su pequeñita así, chiquita, usted quisiera decirle al Señor, Señor, déjamela así como está, para que no crezca, ¿verdad? Es que es tan dulce. Eso es un pan de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Jairo tenía una hija. Dice el verso 42, porque él tenía una hija única. No había más. Era su única hija. Y esta hija, hermanos, se estaba muriendo. ¿Qué es lo que hace Jairo cuando ve a Jesús? Dice el texto que cae a los pies de Jesús. Yo quiero que usted se imagine la escena. Jesús está enseñando a una multitud y en ese momento es interrumpido por Jairo. Si usted ve a su hijo o a su hija, como en este caso enferma, ¿qué hace usted como padre?
Yo creo que usted busca la forma de proveer lo que necesita. Y entonces a lo mejor corre con el médico y le dice, ¿qué necesita? ¿Qué es que mi hija se está muriendo? No sé qué tiene, doctor. Haga algo, sálvela, por favor. Y a veces el doctor dice, es que yo no puedo hacer nada. Haga lo que tengo que hacer. Incluso no importa cuánto tenga yo que pagar. No me importa, vendo mi carro, vendo mi casa, le doy mi vida, lo que sea, pero sálvela. ¿No haría eso un padre? ¿No haría eso usted? Él llega, hermanos, donde está Jesús, y dice el texto que él cae delante de los pies de Jesús, producto de la desesperación. Estaba, hermanos, desesperado por la enfermedad de su hija. No sabía qué hacer. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, dice, mi hijita está agonizando. Mi hijita. Imagínense, hermanos, el sentir, el corazón de ese padre. Es mi hija, es mi única hija, es mi hijita. Está agonizando. Se está muriendo mi hija. Dice el texto, hermanos, en Salmos, que herencia del Señor son los hijos. Es una cosa tan valiosa, hermanos. Jairo está a punto de perder su herencia. Jairo está a punto de perder, hermanos, su más grande tesoro. Por eso no le importó buscar la ayuda de Jesús. Yo quiero decirle una cosa. Jesús no era bien visto por los líderes religiosos de ese tiempo. Jesús era tomado como un predicador ahí que andaba dando lata, procurando una insurrección en contra del gobierno, hermanos. Pero era un predicador ambulante. Era el hijo del carpintero, vaya. Pero Jairo, hermanos, el texto dice que Jairo era un hombre principal de la sinagoga. Era un hombre, hermanos, muy importante. Seguramente Jairo, y hermanos, ya había escuchado de la fama de Jesús. Jesús puede sanar enfermos. Jesús puede levantar leprosos, tocar leprosos, sanar leprosos, levantar paralíticos. Jesús puede resucitar a los muertos. Si hay alguien que puede ayudarme, dice Jairo, ese es Jesús. ¿Qué sería usted capaz de hacer por su única hija? Jairo era el responsable de la sinagoga, hermanos. Jairo era el que administraba los servicios religiosos en ese lugar. El papel que desempeñaba Jairo, hermanos, dentro de el círculo religioso, era un papel muy importante. Por eso la Biblia dice que era un principal. No era cualquier persona. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, no es la petición de un hombre, permítame decirlo, cualquiera. Es un hombre, hermanos, con una responsabilidad tremenda, pero con una preparación, hermanos, muy, muy destacada. Él era el que se ponía de acuerdo, hermanos, con los rabinos para saber qué instrucción se iba a dar en la sinagoga. ¿Cómo se vería un hombre importante, hermanos, que ante aquel hombre que comía y bebía con pecadores, con prostitutas, con publicanos, ¿se acuerdan? A Jesús lo acusaban de eso. Porque tú te vas y te metes con ellos. Acuérdese con Zaqueo. Acuérdese de aquella mujer que lloraba y con sus lágrimas, hermanos, se enjuagaba los pies del maestro y con sus cabellos los secaba. Y decía el otro burlonamente, si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que está tocándolo. Tal vez en algún momento de su vida, hermanos, Jairo acusó al maestro, señaló al maestro. Pero ahora, hermanos, las circunstancias lo han llevado ante la presencia de Jesús. ¿Y de qué manera, hermanos? Jairo llegó y se postró. ¿Qué dirían los judíos celosos al ver esa acción, hermanos?
¿Cómo? ¿Cómo el líder? ¿Cómo el hombre de más importancia de la sinagoga? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Postrándose a los pies de Jesús. A esa clase, hermanos, de hombres que no valían la pena, según ellos. Esos hombres rechazaban el ministerio de Jesús, pero la gravedad de la enfermedad de la hija de Jairo, hermanos, lo llevó, lo impulsó, lo motivó a buscar a Jesús. A Jairo no le importó el qué dirán. A Jairo, hermanos, no le preocupaba si las personas aprobarían o no aprobarían su conducta. Porque hay un punto, hermanos, cuando la necesidad de Jesús es tanta que no importa lo que la gente piense. Él es el único que puede ayudarme, dijo Jairo. Si hay alguien en la tierra que puede hacer un milagro de esa naturaleza, ese es ese hombre al que llaman Jesús. Jairo llega donde está Jesús, cae a tierra delante de él en señal de humillación. Ahora quiero que note que Jairo no llega exigiendo, Jairo no llega ordenando. Jairo llega suplicando. Jairo llega, hermanos, implorando. Jairo llega rogando. Quiero que vea Marcos capítulo 5. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 5. Verso 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y note cómo dice el verso 23. Y le rogaba mucho. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le rogaba mucho, hermanos. Yo me lo imagino a él llorando desconsoladamente, diciéndole al maestro: por favor, te lo suplico. Mi hija se muere, sálvala, por favor. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Dice el verso 42 de Lucas 8, que Jairo tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y entonces Jesús, hermanos, atiende a la solicitud de Jairo y se dirige hacia allá. Pero yo mencioné hace un momento, hermanos, que había una multitud. Y dice el verso, hermanos, el verso 42 de Lucas 8, que la multitud apretaba a Jesús. La multitud apretaba a Jesús. Si usted ha estado en una manifestación o en una hora pico en el metro, sabe de lo que estoy hablando. Cuando lo aprietan a uno así que no puede uno ni moverse, hermanos. Pues Jairo, hermanos, abrió paso, quitó a uno, quitó a otro, quitó a 100, no sé a cuántos, llegó hasta donde estaba Jesús, se postró delante de él: te ruego que me ayudes, mi hija se muere. Y yo no veo, hermanos, yo no veo a Jesús diciéndole: permíteme, por favor, déjame terminar de predicar. Estoy en medio de una enseñanza muy importante. Jesús, hermanos, suspende su enseñanza y comienza a avanzar hacia donde Jairo le va a indicar. Pero dice el texto que la multitud, hermanos, le apretaba. La multitud, hermanos, le apretaba a Jesús. Quiero decirle una cosa: Jesús nunca está demasiado ocupado como para no atender la solicitud de un corazón humilde. Jesús nunca está, hermanos, demasiado preocupado por atender otros asuntos cuando hay alguien que le ruega de todo su corazón que Él intervenga en algo. Jesús escucha las peticiones. Jesús escucha el ruego de aquellos que se acercan a Él, que le han reconocido como su única esperanza.
En ese mismo instante, hermanos, vemos a Jesús avanzando hacia donde Jairo le está indicando. Va a atender esta solicitud, va en compañía de sus discípulos. Pero en ese momento sucede algo inesperado, hermanos. Verso 43. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. ¿Qué sucede, hermanos? Yo quiero que usted se meta en la historia. Jairo, hermanos, está desesperado. Jairo está, que para él sabe que un segundo es tiempo vital, hermanos. Ándale, Jesús, vamos, por favor, ven, vamos. Y lo va llevando, y en ese momento, hermanos, llega una mujer. Si ya de por sí transitar en medio de la multitud era complicado, hermanos, llega una mujer, pero no cualquier mujer. Llega una mujer enferma. ¿Cuánto tiempo tenía enferma? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. Jairo, hermanos, la tuvo en sus brazos. Jairo la vio crecer, sus primeras sonrisas, sus primeras palabras, sus primeros dientes, sus primeros pasos, hermanos. Todo era felicidad en la casa de Jairo. En la casa de esta mujer era lo opuesto. Esta mujer llevaba 12 años enferma. Dice el texto, hermanos, que todo lo que ella poseía lo había invertido en médicos sin ningún resultado. Al contrario, le iba peor. Todo lo que ella tenía lo invirtió, hermanos, en su salud. Nada funcionó. Perdió, hermanos, su familia, perdió su salud, perdió su dinero, perdió su pueblo, perdió todo, hermanos. Esa mujer llega a donde está Jesús también. Porque decía esta mujer, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Eso, hermanos, se llama fe. Si tan solo tocara el borde de su manto. Esa es la historia de la mujer, la historia de Jairo, hermanos. Jairo se está consumiendo en vida, porque sabe que cada momento que pasa en que el maestro se retrasa, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de su hija. Y dice el verso 44, llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre. Esta mujer también, hermano, se abrió paso. Llegó con Jesús, tocó el borde de su manto. Si usted se mete a la historia, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y le dicen, no se puede ni caminar, no se puede ni mover, pues todo el mundo te ha tocado. Pero Jesús dice, no todo el mundo me ha tocado. Alguien me tocó de una forma diferente. Alguien me ha tocado de una forma especial. Tan especial me tocó, dice Jesús, que poder salió de mí. ¿Quién fue? Yo creo, hermanos, que la multitud se abrió para decir, ella fue. Jairo, hermanos, estaba a minutos de perder su última esperanza. ¿Cuánto tiempo duraría el milagro de Jesús con esta mujer? Pues no lo sabemos, pero fue un tiempo razonable que para Jairo, hermanos, fue una eternidad. Todavía el diálogo que tiene Jesús en primera para descubrir quién fue, después para decirle lo que le dijo, tu fe te ha salvado, te ha sanado, ve en paz, etcétera. Y Jairo por ahí, maestro, por favor. ¿Acaso Jairo no consideraría que su necesidad era primordial por encima de la mujer? Señor, te estoy diciendo que mi hija está debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero a Jesús, hermanos, entre comillas, parece no importarle.
Porque Jesús está en lo que tiene que estar. Jesús está atendiendo la necesidad de esta mujer. Y ahí está Jairo, siendo testigo de cómo la mujer es sanada y quizá por dentro pensando, ¿y mi hija qué? Esta mujer ya recibió sanidad y llegó después que yo. ¿Y mi hija qué va a pasar con ella? ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de Jairo? Su desesperación, hermanos, ha de haber sido mayúscula, enorme. Y en eso, hermanos, viene la noticia más terrible que seguramente nunca hubiese querido escuchar. Verso 49. Estando aún él hablando. ¿Cómo inicia el relato? ¿Cómo iniciamos el texto? Jesús está hablando. Y Jairo llega e interrumpe. Ahora Jesús está hablando con la mujer. Y llega otro e interrumpe también. Estando aún hablando Jesús, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece recibir esa noticia? Jesús, seguramente Jairo pensó, bueno, si Jesús no se hubiera detenido, es que si esta mujer no hubiera llegado, mi hija no habría muerto. Se parece, hermanos, al pensamiento de Marta y María. Cuando llega Jesús le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguramente Jairo pensó eso. Si esta mujer no llega a entretener a Jesús, mi hija no estuviera muerta. Pero le dice el otro, ya déjalo en paz. Fíjense qué palabra utiliza, ya no molestes. O sea que lo estaba importunando, hermanos. Estaba insistiendo. Ya déjalo en paz, ya no tiene caso. Ya tu hija ya murió. O tal vez, hermanos, que Jairo sintió que a Jesús no le importó. ¿Cuántas cosas pasaron, hermanos, por la mente de Jairo? Sin embargo, yo quiero que usted note que no hay tal cosa. A veces, hermanos, a veces uno piensa que lo que nosotros vivimos a Jesús no le importa, porque decimos, bueno, pues es que ¿a poco el Señor se estará fijando en las cosas minúsculas de mi vida? Yo creo que a Él no le importa mi necesidad. Yo he escuchado, hermanos, personas que dicen, no, es que pues yo no oro porque yo creo que Dios ni me escucha, ¿no? Yo ni existo. Es que a Dios no le importa mi necesidad. Pero yo quiero decirle otra cosa, opuesta. Al Señor claro que le importa. Claro que le importa, claro que está pendiente de la necesidad. Marcos capítulo 5, verso 36. Mas luego Jesús, oyendo esta razón, ¿cuál era la razón? Tu hija ha muerto, no lo molestes más. Jesús, oyendo esta razón, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿No le importaba a Jesús lo que estaba viviendo Jairo, hermanos? ¿Jesús se desentendió de la situación? No, hermanos, Jesús estaba atento a la necesidad. Jesús le está diciendo a la mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y está escuchando lo que le están diciendo a Jairo. Y entonces él voltea y le dice, no. Porque seguramente, hermanos, Jairo rompió en llanto, quizás hasta se tiró al suelo, hermanos. Una noticia desgarradora. Jesús voltea y le dice, no temas, cree solamente. Porque Jesús sabe, hermanos, que el ser humano le tiene miedo a la muerte. Tal vez usted diga, yo no tengo miedo de morir, pero usted tiene miedo de que se muera su ser amado.
Usted tiene miedo de que se muera su madre, usted tiene miedo de que se muera su padre, de que se mueran sus hijos. Usted tiene miedo. Hay una constante en la Escritura, hermanos. Jesús constantemente les dice a sus discípulos, no temas. Quiero usted lo revise los evangelios. Y usted va a ver en muchas ocasiones, ante las circunstancias difíciles de la vida, Jesús le dice a los discípulos, no tengan miedo. Porque Jesús conoce, hermanos, que nosotros somos seres humanos que sentimos, que tenemos miedo. Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a lo que es diferente. Tenemos miedo a las pérdidas. Tenemos miedo a qué será de nosotros mañana. Tenemos miedo de qué tal si nos viene una enfermedad terrible. Qué tal muchas cosas. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Y cómo han, hermanos, cómo han de haber reconfortado estas palabras a Jairo? Jesús no le dio importancia a lo que decía este hombre. Jesús le dijo, no temas. No pasa nada. Yo estoy aquí. En las palabras de Jesús, hermanos, había esperanza. En las palabras de Jesús había promesa de vida. Y dice el verso 51, hermanos. Estoy en Lucas 8. Y entrando en casa, fíjese bien, Jesús fue a la casa. Cierto, se detuvo un momento para ayudar a esta mujer, pero Jesús siguió avanzando a la casa de Jairo. Jesús entró en casa y no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza, de la jovencita. Hasta aquí aparece la mamá, hermanos. Hemos hablado del dolor del padre. ¿Cómo estaría la madre? Inconsolable, hermanos. Destrozada, despedazada. Y tal vez sí molesta con Jairo. ¿Dónde está ese hombre que no iba por Jesús? ¿Por qué se tarda tanto? En el momento más difícil, Jairo no está con ella. Tal vez reproches también, hermanos, de parte de ella. ¿En dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Le dije que no fuera, que no tenía sentido, que mejor se quedara aquí. No sé, hermanos, cuántas cosas. Porque a veces uno reacciona de esa forma. Como le dijo la esposa de Job, ¿se acuerda? Ya que estás ahí sufriendo, ya maldice a tu Dios y ya muérete de una vez. Porque a veces así es uno, hermanos, ante la desesperación de los problemas, de las circunstancias. Esta mujer, hermanos, está también en la escena, pero mientras Jairo salió por ayuda, ella se quedó en casa a cuidar seguramente de su hija. Jesús toma a sus discípulos más cercanos, hermanos, su círculo más cercano, los que lo acompañaban en las misiones más difíciles. Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre. La madre, hermanos, destrozada por ver a la niña agonizando y después muerta. Y Jairo por no saber qué pasa y después ya con la certeza de que ya murió. Y dice el verso 52 que lloraban todos, hermanos, y la plañían. En ese tiempo en Israel había mujeres que se dedicaban a esto, a llorar en los funerales. De hecho, hermanos, no endechar a los muertos era algo muy deshonroso, terrible. Y entonces se contrataban a estas mujeres y gente para que hiciera duelo y llorara, hermanos, levantaran endechas. Lloraban todos, la plañían. Jesús llega, hermanos, y dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Cómo reacciona la gente? Verso 53. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta, porque estaba muerta, hermanos. Pero no había esta concepción de que la muerte era un sueño. Por eso usted lo puede ver en Juan 11, cuando Jesús les dice acerca de Lázaro, Lázaro no está muerto, él duerme. Y dice Juan
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. No, los discípulos todavía no estaban listos para recibir unas enseñanzas tan profundas, hermanos. Jesús le dice, no lloren, no lloren. A Jairo ya le dije, no temas, cree solamente. A ustedes les digo, no lloren, la niña no está muerta, la niña duerme. Y ellos, dice, se burlan porque sabían que estaba muerta. Y dice el verso 54, mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, en el pasaje paralelo dice, Talita Kumi, unas palabras en arameo, Talita Kumi, niña, levántate. ¿Sería, hermanos, un acto sobrenatural? ¿O sería algo así como, niña, despiértate? Clamó, hermanos. Clamar es alzar en alto la voz, hermanos. Jesús está dando una orden. Porque Jesús, hermanos, es el Señor de la vida. Por eso dice Juan que así como el Padre da vida, así el Hijo también da vida a quien Él quiere. Es una orden del Señor de la vida, hermanos, como aquella vez que se enfrentó a la muerte en frente de la tumba de Lázaro. En ese momento le gritó, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? Salió Lázaro vendado. Milagro extraordinario, hermanos. Ahora Jesús toma a la niña de la mano y le dice, niña, levántate. Y la niña se levanta, hermanos. La niña se levanta. Dice el verso 55, entonces su espíritu volvió y se levantó luego. Y entonces Jesús dice, denle de comer. Y sus padres, hermanos, ¿cómo quedaron? Atónitos. O sea, en una palabra castellana, hermanos, con la boca abierta. Eso es estar atónito, hermanos. Es un hecho increíble. Hay casos, hermanos, hay casos de los forenses que dicen que de repente los cuerpos se mueven y más de uno ha quedado ahí infartado, hermanos. Supuestamente la persona ya está muerta y de repente se endereza. Algo como lo que pasó con aquella mujer de la vida de Naín, ¿se acuerdan? Cuando lo llevaban en la caja que era como una especie de guacal y Jesús toca el féretro y le dice, levántate. Y se endereza, hermanos. La niña estaba muerta. Jesús la levanta, su espíritu regresa. Y sus padres quedaron atónitos. Y Jesús les dijo, no se lo digan a nadie. Porque Jesús no quiere que lo consideren como un milagrero. Mi hermano Mauricio predicaba a mediodía que amamos a Jesús, amamos al Señor por lo que es, no por lo que puede darnos. Sin embargo, la fama de Jesús iba creciendo. Es algo inevitable, hermanos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que está agonizando en su vida? ¿Su matrimonio está agonizando? ¿Su vida espiritual está agonizando? ¿Le han dicho que tiene usted una enfermedad que puede ser terminal? ¿Tiene usted un problema tan grave que cree que no tiene solución? Tal vez usted piensa que sus hijos son grandes y están tan descarriados que ya no hay oportunidad de que se arrepientan y regresen. ¿Qué se está muriendo en su familia? Porque cuando todo parece perdido, hermanos,
aparece Cristo Jesús. No hay, hermanos, problema tan grande que el Señor no pueda resolver. No hay enfermedad tan terrible que el Señor no pueda sanar. No hay matrimonio tan fracturado que el Señor no pueda restaurar. Pero tiene que haber una actitud de humillación como la de Jairo. Señor, he estado luchando en mis propias fuerzas. Ya no sé qué hacer. Ayúdame. Quizá como la mujer también, todo lo que tenía ya lo invertí y me ha ido peor. Pero si yo toco en esta tarde, aunque sea el borde de tu manto, será suficiente para mí. Cuando todo parece perdido, hermanos, el Señor aparece y dice: no temas, cree solamente. Yo quiero invitarle en esta tarde que usted ponga su petición delante del Señor. ¿Qué es aquello que usted cree que no puede resolverse? ¿Qué es aquello que usted cree que al Señor no le importa? Que el Señor no tiene cuidado, como le decían los discípulos. ¿Acaso no te importa que nos estamos ahogando? ¿Qué es aquello que usted está enfrentando? Y que como Jairo usted tiene temor. Y que como Jairo usted piensa que no tiene solución. Yo le invito a que usted ponga esa necesidad delante del Señor. Con esa convicción. Dios es un Dios que escucha, hermanos, el clamor de su pueblo. El Señor es un Señor que está atento. No importa qué tan difícil le parezca a sus propios ojos la situación. Para todo hogar que sufre, para toda persona que está lastimada, para todo aquel que se duele en su realidad, el Señor está atento y listo a ir a su casa y decirle: no temas, cree solamente. Cuando la llama está por extinguirse, hermanos, el Señor la puede volver a encender. Porque el Señor, hermanos, nunca desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Pero si hay algo que Dios desagrada es la soberbia y la altivez, hermanos. La autosuficiencia. Para ver al Señor hay que quitar el yo. Hay que verlo a Él. No importa lo que digan, hermanos, como Jairo, no importa el que dirán. Yo sé que soy una persona importante, no me interesa. Mi necesidad es más grande. El Señor nunca estará demasiado ocupado, hermanos, como para no escuchar la necesidad de un corazón que clama a Él por ayuda. Así que yo le invito a que se ponga de pie. Y si usted está en estas circunstancias, si usted está en una situación así como Jairo, yo le invito a que se acerque. Si usted está atravesando una situación como la que acabamos de estudiar en la palabra, yo le invito a que la ponga en las manos de Dios. Porque cuando todo parece perdido, el Señor está, hermanos, obrando. El Señor está sanando. El Señor está restaurando. Ese buen pastor del que hemos estado hablando en esta tarde, toma, hermanos, aquella oveja que está herida, que está lastimada, que tiene la patita quebrada, la venda, la cura, la lleva sobre los hombros, hermanos.